están? Buenas noches, bienvenidos a Esto es Noticia, las pantallas de UCB Televisión. El frío sigue en Santiago, se esperan lluvias para el domingo, pero el sur está muy afectado con colapso de puente incluido. Y el Mundial de Fútbol sigue dando sorpresas y nosotros estamos mirando de lejos. Hay 2 obispos menos y no se descarta que el Papa acepte nuevas renuncias. Y hoy el presidente anunció un plan Impulso Araucanía y un comando jungla. Veremos qué pasa con eso. Pero hay noticias muy importantes que hay que seguir conociendo. Desde ayer, nuevas etiquetas a los alimentos. ¿Son más restricciones? ¿Mejor salud? Ese es uno de los temas que hoy hablaremos en detalle junto a una especialista, la doctora Lorena Rodríguez, que nos acompaña esta noche en Aquí es Noticia. También estamos con Verónica Franco de Radio Cooperativa y la analista Bárbara Briceño. Hacemos una pausa y ya volvemos. En Esto es Noticias, las pantallas de UCB Televisión, y queremos profundizar en un tema muy importante. Comenzó este miércoles la segunda etapa de la Ley de Etiquetado de Alimentos. Tenemos una invitada que ya anunciábamos, la doctora Lorena Rodríguez. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Estaba leyendo el currículum, doctora, médico cirujano, pediatra, magistra en nutrición, también diplomada en nutrición clínica. Tenemos mucho para conversar con usted respecto a esta nueva etapa de la Ley de Etiquetado de Alimentos. ¿En qué consiste a grandes rasgos para luego ir al detalle de la importancia de estos sellos? Bueno, esta ley, que ya tiene 2 años, su reglamento tiene 3 componentes. Uno, que es este nuevo etiquetado que ya lleva 2 años en Chile, que es este disco pare negro con letras blancas. Otros son las prohibiciones de la publicidad de alimentos, vinculada también a los alimentos que tienen estos sellos. Y otro es la prohibición de venta de este tipo de alimentos en las escuelas. En esta segunda etapa, lo que ocurre es que los límites que se establecieron para calorías, para grasas saturadas, para azúcares y para sodio se endurecen. Esta ley tuvo 3 etapas y su tercera etapa es en el año 2019. Ahora estamos en la segunda etapa. En la tercera etapa se llega al límite técnico óptimo, que es un límite que advierte la alta cantidad de estos nutrientes que tienen algunos alimentos. Usted, doctora, estuvo en el origen de este proyecto en la primera etapa. ¿Por qué nace esta iniciativa? Bueno, esto nace de una iniciativa del Parlamento, del Congreso, que tiene el apoyo del Ejecutivo desde el inicio y nace en respuesta a las altas cifras de obesidad que tenemos en Chile, tanto de niños como de adultos. La preocupación principal que origina esta ley es las cifras incrementales que teníamos de obesidad en los niños. De allí se generan una serie de revisiones de la evidencia científica para buscar cuáles eran las mejores opciones para enfrentar este problema. Y esta es una de las estrategias, no es la única, pero es una de las más relevantes. Y en estos 2 años de aplicación, doctora Rodríguez, hay una evaluación general de la ley, ¿o no? ¿Ha funcionado? ¿La gente entiende los altos en, compra menos los alimentos que tienen estas marcas o no? Bueno, esa pregunta es súper importante porque desde el principio lo que dijimos y sabíamos es que los resultados en términos de obesidad no iban a ser rápidos. Esos requieren hasta 10 años. ¿Ha habido cambio de conducta? El cambio de conducta parte primero porque la ley se cumple y la industria ha respondido muy bien y las fiscalizaciones de los alimentos demuestran que se está cumpliendo. La segunda etapa es que la gente comprenda esto y para eso se han hecho encuestas de percepción ciudadana que demuestran que la gente muy fácilmente lo entiende sin necesitar un gran curso de nutrición para poder aplicarlo. La tercera es que la gente está utilizando estos sellos para seleccionar mejor su compra. La cuarta es que cambia el consumo, eso hay que evaluarlo en los próximos años. Y la última, vuelvo a decir, es el cambio en la prevalencia de obesidad. Lo primero es la percepción y esa sí se ha evaluado y tiene resultados muy positivos. Yo tengo 2 preguntas, perdón. Sí. Uno tiene que ver, ¿por qué 100 gramos y no la porción? Probablemente muchos se cuestionan eso. Y segundo, ¿por qué no hay una gradualidad? Porque finalmente, si un productor trata de ajustarse lo más posible y se pasa por poquito porque no lo logra, versus el que está muy lejos y es mucho más dañino, tiene el mismo sello. Entonces, probablemente si llegamos al extremo de ir a un supermercado y ver que todos tienen el mismo sello,
claro, tendríamos que entrar a un nivel mucho más sofisticado de empezar a mirar por atrás cuál es más malo, pero en realidad el primer el primer foco, que sería el sello, ya no serviría. Bueno, hartas preguntas en una. Lo primero, 100 gramos y no porción, porque en Chile nadie come porciones, ¿no es cierto? Si no, no tendríamos el problema que tenemos de obesidad. Segundo, porque esta ley apunta a la calidad nutricional del alimento, no a si te comes mucho o te comes poco, sino que esto es información respecto a qué nutrientes están presentes en esos alimentos de una forma muy rápida y fácil de captar. La tabla nutricional existe en Chile hace muchos años, pero es compleja. Esta imagen, en cambio, rápidamente te dice cuál es la calidad de ese alimento. Sea que te comas una mascadita o que te comas una tonelada, la calidad nutricional de ese alimento es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de cuántos comemos, porque unos comen mucho, otros comen poco. La verdad es que la mayoría come mucho, si no, no tendríamos el problema que tenemos. Así que la decisión de hacerlo por 100 gramos, que es una recomendación internacional también, no fue una decisión aislada, fue una revisión de la evidencia científica, es en base a eso. Esto habla de la calidad, de la composición nutricional de los alimentos. Eso es lo más importante. Con lo que dijo Bárbara, cuando uno va a un supermercado, por ejemplo, y ve que la mayoría, el 80% de los productos tiene 2 o más sellos, al final uno dice, a ver, ¿qué opciones tengo? ¿Cuáles son las alternativas que me da? Mejor me lo llevo. O sea, yo creo que es muy difícil. Yo creo que quizás los más chiquititos de la casa, que han crecido viendo los sellos, podría ser que a ellos les llegue más, pero a un adulto, cuando tiene que buscar las alternativas, se le hace más complejo. La verdad es que los estudios lo que demuestran, y son estudios encargados por el Ministerio de Salud a organismos independientes como instituciones académicas, lo que demuestran es que entre el 80 y el 90% de la gente dice, uso los sellos. Los uso para elegir alimentos con menos sellos, ojalá alimentos sin sello, y eventualmente compro menos de un alimento que tiene sello. Hablar del 80% depende de qué pasillo, porque si uno va al pasillo de las legumbres, los alimentos no tienen sello. Si uno va al pasillo de las frutas y verduras, no hay alimentos con sello. Evidentemente, si uno va al pasillo de las galletas o de los snacks azucarados, es difícil encontrar alimentos sin sello, pero uno sí puede comparar. Hay alimentos con 4 sellos y hay otros que tienen 1 o 2 sellos. Si ya decidí que quiero comprar ese tipo de alimentos, puedo elegir un alimento con menos sellos. Y eso es lo que la gente está diciendo. 80-90% de la gente dice, estoy utilizando esta información. Por supuesto que hay un grupo que dice, no me importa. Está bien, eso siempre va a pasar. Una pregunta como de dueña de casa. Si yo, mamá de niños, quiero comprar un paquete de galletas, ¿qué sello debería decir? Ya, por lo menos que tenga solamente alto en calorías. ¿O cuál debería ser? Así como si es como la opción que tengo. ¿Sellos menos malos? No hay eso. Depende para qué quiera el paquete de galletas. Mi recomendación es, si usted va a elegir la colación de su hijo, que es de lunes a viernes, para los 2 recreos, y si se quedó a un deporte en la tarde, para otro recreo más, elige un alimento sin sello, y los hay. Hay productos lácteos, hay cereales, hay frutas, podemos elegir alimentos sin sello. Ahora, si usted va a comprar para un cumpleaños, que es una vez al año, ¿no es cierto?, por suerte, bueno, en ese momento no me voy a estar preocupando. Ahora, si yo elegí una categoría de alimentos en que no encontré ninguno sin sello, elijo el que tiene menos sellos. No hay un sello mejor que otro, no pero podría yo decir que azúcar es más malo que grasa. Estos 4 nutrientes están asociados a problemas de salud, por lo tanto, eso es lo que se decidió. Menos sellos es mejor. Y lo último, respecto a lo que ya he preguntado, ¿por qué no gradualidad? Gradualidad sí hubo, por eso no, que... pero, disculpa, en el sentido de decir, este producto que se pasa por mucho tiene el mismo sello del que se pasa por poco. ¿Por qué no un semáforo, por ejemplo? Bueno, el semáforo se probó en Chile y lo que pasa es que la gente no asociaba estos colores con algún tipo de advertencia. La gran innovación que hizo Chile es que este es un etiquetado de advertencia. Etiquetado positivo existe en Chile hace muchos años, pero esto de la advertencia, que era una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, no había sido adoptado por ningún país y Chile fue de los pioneros. Lo que sí podemos decir es que se estableció un límite y bajo ese límite el alimento no tiene esta advertencia. Sobre ese límite el alimento tiene la advertencia. Hacer como un sello más grande, un sello más chico, uno más pequeño, uno más grande, uno rojo, uno amarillo, la gente no lo comprendió. Los estudios previos demostraban
que la gente necesita información clara, concisa, precisa. Fíjense ustedes que para elegir un alimento las personas nos demoramos segundos. En esos segundos tenemos que ver el precio, tenemos que ver la fecha de vencimiento y además rápidamente vemos este sello. Entonces, mucha información es como... Tenéis que tomarte 4 horas para ir al supermercado. Claro, entonces mejor leo la etiqueta. Claro, entonces el que quiere saber esos detalles tiene la tabla nutricional. Eso también existe, es una opción. Doctora Rodríguez, usted fue la jefa de Alimentos y Nutrición en el Ministerio de Salud durante el gobierno anterior, otra está en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Hablaba de las empresas. ¿Se han adaptado ellas con facilidad más allá de este motín que hicieron en algún momento con estos avisos publicitarios, incluso en televisión, los vimos en los diarios? ¿Se han adaptado las empresas a esto? En estos días veía un aviso de una cadena de comida rápida de estas norteamericanas, de las más famosas en Chile, que planteaba, nosotros tenemos nuestro menú de niños reducido en todo, más pequeño, cambiamos las papas fritas por papas duquesa. ¿Han ido en esa línea o no? Sí, la industria en Chile, con justa razón y porque defendían sus motivos, se opusieron al principio, pero cuando este reglamento entró en vigencia, el cumplimiento fue impresionante. O sea, hasta hoy día, después de más de 5.000 fiscalizaciones en estos 2 años, más del 80% cumplen. Usan el sello las que lo tienen que usar, la publicidad cambió completamente, en los establecimientos educacionales ya no se venden estos alimentos y muchas empresas también optaron por reformular. Es verdad que no todas pueden, sí, pero las que pudieron lo hicieron. Ese punto me parece súper destacable, porque una cosa es lo que nosotros elijamos, pero por ejemplo los lácteos, yo he visto que la gran mayoría de las marcas han modificado todos los flanes, los yogur, para que estén libres de sello, incluso publicitan así. Hasta las bebidas azucaradas. Ahora hay una línea en particular que dice tenemos más del 90% de bebidas reducidas o sin azúcar. Sí, hay muchos grupos de alimentos donde se han producido reducciones en los cereales, en los jugos, bebidas, en los lácteos. Hay alternativas y también siempre tenemos alternativas con los alimentos frescos y naturales. No nos tenemos que olvidar que el mensaje es prefiera de ese tipo de alimentos. Por supuesto que nosotros tenemos que comprar más tipos de alimentos y yo creo que hoy día hay hartas alternativas y la industria se ha adaptado bien. Hay alternativas, pero también hay muchos mitos respecto a algunos alimentos. Esa siempre la pelea entre el azúcar y el edulcorante. ¿Cuál es su opinión respecto a esa batalla que hay ahí? Me gusta esa pregunta. Estamos todos ansiosos por la Difícil respuesta. pregunta. La respuesta es que la recomendación es prefiera alimentos frescos y naturales. Pero Hoy si en vamos a tomar día, un té, sin azúcar y hoy sin en día, Si vamos a tomar un té, sí, ¿qué lo le puedes echamos tomar, para no le eche endulzarlo? nada, no le agregue. Hoy día hay un montón de tés con sabores, hay todo tipo de productos con otro tipo de saborizantes. Pero usted está diciendo que las dos cosas son malas. Lo que estoy diciendo es que la recomendación que se ha hecho internacional, no solamente en nuestro país, es que los alimentos frescos y naturales contienen todo lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, esta ley apunta a elija alimentos con menos sellos y si no tienen mejor. Por lo tanto, ahí hay un mensaje. ¿Qué pasa con los edulcorantes? Los edulcorantes hay muchos grupos que los están estudiando hoy en día, los edulcorantes no calóricos, no nutritivos. Y esos grupos han hecho una advertencia que todavía no es suficientemente fuerte, pero va caminando hacia allá, es que si nosotros no nos desacostumbramos al exceso de dulzor, y lo buscamos hoy día en el edulcorante, mañana de nuevo en el azúcar, finalmente no logramos cambiar el hábito. Entonces, hay una serie de investigadores que están diciendo, ojo con el exceso de dulzor, porque entonces hoy día estás eligiendo edulcorante, mañana vas a volver a elegir azúcar. Y también algunos han dicho que estos edulcorantes podrían producir algunos cambios metabólicos semejantes a los del azúcar. Creo que tenemos que estar muy atentos a ver lo que la ciencia nos diga en los próximos tiempos y entiendo que a fin de año va a salir una publicación importante respecto de esto para saber si tenemos que ponerle también algún límite en los edulcorantes. Por el momento, la industria igualmente está regulada respecto a los edulcorantes, porque el reglamento del Ministerio de Salud también incluye, el reglamento sanitario incluye algunas limitaciones, así que tampoco es que se puedan usar los edulcorantes a libre demanda. ¿Pasa algo parecido con la sal? Porque En también el hay caso gente de la que come mucha sal, sí. Antes de comer,
Exacto, antes de probarlo claro. le echan sal. Eso también tiene que ver con un cambio de hábito. Por ejemplo, yo creo que un buen ejemplo en Chile es lo que pasó con el pan. Los panaderos empezaron a disminuir progresivamente el sodio en el pan. No nos La dimos gente cuenta. casi no se dio cuenta. Eso mismo tenemos que hacer. Salvo cuando salió la noticia que las marraquitas iban a tener menos Claro. sal, ¿se acuerdan? Sí. Y todos protestamos. Claro, No sé si todos nos dimos protestaron, cuenta. pero lo más bien es que se la siguen comiendo. Así es que cuando es progresivo, cuando no es brusco, cuando es una decisión familiar que va siendo lenta, yo creo que se pueden adaptar. Y en la sal sí que hay hartos reemplazantes. Tenemos muchos agregados ahí, pimienta, perejil, que le podemos agregar Doctora, para los sabores. sal y azúcar son gustos aprendidos. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer las madres, primero que nada, es no enseñarle a Cada los vez niños, menos a las sal. guaguas, no darles nada con sal ni azúcar agregada. ¿O no? Exactamente, sí, y esa es la recomendación de las guías alimentarias de los más chiquititos, de los menores de 2 años, es que no necesitamos agregarle ni sal ni azúcar a las comidas, porque los sabores naturales son ricos y así el niño se acostumbra a sabores naturales y porque los nutrientes en los alimentos en su estado natural son suficientes. Hubo un proyecto de ley, ¿se acuerdan? Cuando planteaban que se eliminaran los saleros de las mesas del restaurante. Oye, que en terminó en muchos un restaurantes meme. ya no lo ponen, pero en Terminó muchos en un restaurantes meme. no te Hay que ponen pedirlo. sal. Hay que pedirle sal. pedirlo. En muchos Yo le restaurantes. quería preguntar, Buenas doctora, estrategias. usted decía que nosotros en Chile somos pioneros con esta ley de etiquetados. ¿Nos han replicado en otros países? ¿Somos los más exigentes a nivel mundial? Fuimos los más exigentes Fuimos. porque ¿Quién cuando nos ganó? partimos, no, nadie nos ha ganado, pero sea, partimos somos. siendo pioneros. Pero hoy día hay varios países que están avanzando y algunos que ya tienen esto implementado. Por Tal cual ejemplo, como nosotros. muy parecido. Yo diría que una ley tan completa, con etiquetado, con restricciones de publicidad y con restricciones en las escuelas, me atrevo a decir que no tiene nadie. Pero en etiquetado ha avanzado Ecuador, en etiquetado ha avanzado Perú, muy recientemente lo lanzó. En etiquetado también ha avanzado Uruguay. ¿Y Europa? ¿Qué En pasa en Europa también hay muchos países. Francia, por ejemplo, está proponiendo un etiquetado que todavía no están muy seguros porque es muy complejo, tiene muchos colores. Han estado probando nuevas alternativas. Israel recientemente aprobó también un reglamento muy parecido al nuestro. Ellos probaron distintos colores, seleccionaron uno también, que es el rojo, porque en el caso de ellos ese les funcionó mejor, acá no funcionaba. Y entonces en publicidad, por ejemplo, Brasil también, Perú también incluyó publicidad en escuelas en Europa hace mucho rato que tienen restricciones. Respecto a la publicidad y a los dibujos animados, yo creo que todos hemos visto en los supermercados conejos de Pascua, que ya solo tienen la forma y no tienen el monito en el fondo dibujado. ¿Cuál es la restricción ahí en específico? O en Navidad. O en Navidad, Claro, los en viejos pascueros ya no Halloween, tienen, hay también. muchas fiestas en las que ha cambiado. La ley lo que dice es que todos los alimentos que superen el límite que estableció el Ministerio de Salud no pueden hacer publicidad dirigida a menores de 14 años, en ningún medio, ni en el envase, ni en televisión, ni en la radio, ni en los medios gráficos, ni en internet, no pueden. O sea, un producto que no tenga sellos sí puede tener monitos Sí, en su... el producto que no tiene sello es un producto que está bajo el límite que estableció el Ministerio, puede hacer su publicidad. Con O sea, puede existir frutas una se cajita hace, feliz, por por ejemplo. Con las Sí, frutas hay se frutas. ponen bolsitas O como con cereales, yogur. con dibujos Oye, animados. doctora Rodríguez, perdón, y, Sí. y la venta alrededor de los colegios, porque claro, no me venden adentro del colegio, no sé, ramita o papa frita, pero me venden la sopaipilla en la esquina del colegio. Bueno, eso es una buena pregunta. Esta ley no abordó eso, no podía abordarlo todo, habría sido Tercera Guerra Mundial, pero abordó temas muy relevantes. Y muchos alcaldes en nuestro país ya han tomado la decisión de tener resoluciones municipales, ordenanzas municipales que prohíben la venta de estos mismos alimentos alrededor de la escuela. Por eso que es importante entender que aquí son una suma de estrategias. No es que esta sola ley vaya a conseguirlo todo. Así es que ahí hay un tema para abordar pendiente en algunos lugares todavía. Lo último y muy cortito, esta segunda etapa comenzó ayer, la tercera etapa va a incluir, Comienza en un año más. pero va a incluir más sellos de alimentos. ¿Nos puede Lo dar que algún incluye- adelanto? Lo que incluye son límites más exigentes. ¿Cuántos alimentos van a caer con la tercera etapa? Es algo que está por verse, porque los que están reformulando ya están pensando en la tercera etapa. Perfecto. Muchos de los que reformularon ya lo hicieron pensando en la tercera etapa, así que ojalá que no aumente. Vamos a tener que invitarla de nuevo, doctora, porque nos quedaron varias preguntas y sobre todo de cara a esta nueva etapa. Muchas gracias por acompañarnos Encantada. esta noche. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa en Esto es Noticia y ya volvemos.
vuelta en Esto es Noticia, las pantallas de UCB Televisión. Y estamos hablando, antes de volver de la pausa, con la psicóloga infantil Maribel Colcuera, que nos acompaña esta noche. Maribel, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Estábamos analizando una encuesta que se acaba de publicar de la Universidad de Chile y de World Vision, que habla sobre el uso de la violencia en la crianza. Y hay unas cifras súper impactantes. Por ejemplo, 22,7% de los niños en Chile dice sufrir violencia psicológica en sus casas. ¿Cómo, primero a grandes rasgos, el resultado que entregó este estudio para luego ir profundizando en ciertas cifras, Maribel? O sea, efectivamente ocurre muchísimo que hay violencia en todos los hogares. No en todos, pero en mucho, mucho más de lo que se cree. ¿Qué podríamos decir Mucho que más. es violencia? ¿Qué conducta? Violencia es tanto física, golpes, empujones, tirones de pelo, tirón de la oreja, todo eso ya es violencia. Y también la violencia psicológica, que es importantísima y muchas veces la que más se ejerce sobre los niños. Eres tonto, no eres capaz, es inaguantable estar contigo, ya no doy más, eres insoportable, contigo no puedo salir, nunca entiendes nada. Esas frases se escuchan súper comúnmente en las casas. Es más, uno de los primeros datos y de las cosas que yo trabajo con los papás es que hay que hablarle en positivo a los niños. Qué distinto es decirle a un niño, tú no entiendes nada, que decirle, yo te voy a ayudar a que entendamos esta tarea. Dar vuelta Darlo vuelta completamente, el decirle, cuestionamiento. si no te comes la comida no vas a salir a jugar. Que decirle, cómete luego la comida para que vayas a jugar, que tus amigos te están esperando. ¿Por qué hemos Entonces, hay que caído partir en de esta ahí. costumbre de criar con violencia, física o psicológica? Porque generalmente se ha basado la crianza en un modelo mucho más autoritario, donde el concepto está en yo soy el papá, yo soy la mamá, yo Porque te mando sí. y tú me tienes que hacer, porque sí. Un modelo Porque como yo mucho digo. más, claro, donde muy pocas veces vemos realmente a los niños, lo que no quiere decir que no los queramos, que no los cuidemos, pero pocas veces nos centramos en las necesidades, en las reales necesidades del niño. A veces hay niños que les cuesta más estudiar, a veces hay niños que les cuesta más comer, que son más lentos, que son más difíciles para levantarse en la mañana. Entonces un poco tratamos de encasillar a todos los niños en un mismo modelo, y son todos distintos. Pero eso es contradictorio, Maribel, con otras cosas que escuchamos, por ejemplo, respecto de que los niños terminan siendo los dueños de la casa y que todo lo que ellos piden uno termina entregándoselos. Ya, ahí está la gran diferencia. El ver a mi hijo, el reconocer cuáles son sus habilidades, no quiere decir yo voy a hacer todo lo que tú quieras. Una de las cosas más valiosas que uno le puede dar a un niño es el criarlo con normas y límites súper claros. Y normas y límites no significa que vivimos en un regimiento y que vivimos enojados y que te estoy retando todo el día, sino que las cosas son muy claras. Así de simple. Entonces, cuando yo como papá, como mamá, tengo muy claro cómo voy a criar a mi hijo y le doy un mensaje muy claro siempre, lo más probable es que estas malas conductas que generalmente hacen que los papás peleen con los niños no se den. ¿Tiene que ver con que estemos cansados? ¿No tenemos paciencia probablemente? Tiene que ver con tantas cosas, con el poco tiempo que hay muchas veces, con el no tener muy claro cómo quiero criar a mi hijo. ¿Cuántas veces se dice, nadie nos enseña a ser papás, ¿cierto? Si nadie nos enseña. Bueno, yo ya estoy luego por lanzar un programa que va a salir con Santillana que se llama Papá Ciencia, donde ahí sí les vamos a enseñar a ser papás, pero tiene que ver mucho con mirarse a uno mismo también. ¿Qué quiero yo? ¿Qué es lo que me cansa? ¿Qué es lo que me agota de mi hijo? ¿Qué está ocurriendo en la relación que siento que esto no funciona? Porque la verdad es que a prácticamente todas y todos nos toca que hay que dejarlos temprano en el colegio, que nos vamos a trabajar todo el día y que hasta ahora todavía no hemos llegado a la casa y que tienen que hacer tareas y preparar las cosas para el otro día. Entonces, ¿es cansador? Sí, pero Ahora, eso Maribel, no es sinónimo de llegar a la violencia. Una mamá que nos está escuchando a esta hora de la noche dice, a ver, ¿cómo yo puedo darme cuenta si es que el trato que tengo con mis hijos es de violencia o no? ¿Cuáles son esas señales o factores? A ver, primero, cuando ya es un extremo, tenemos que ver qué está ocurriendo con nuestro niño en otros aspectos, ¿cierto? O sea, violencia no debería haber nunca en ningún grado. Nunca debería haber malas palabras con un niño, nunca debería haber un trato brusco físico con un niño. Lo que es el arma de doble filo es que hay muchos niños que tienen completamente normalizada la violencia. Para ellos ya es común el tirón de pelo o el decir este niñito es insoportable. Es parte de la vida de ellos. ¿Y qué pasa con esos Entonces, niños que se han ahí- criado así? Claro, imagínate lo que va a ocurrir pasa? con ellos después. Lo más ¿Qué has probable visto es tú que en van... tus consultas? Ocurre uno de los, cuando dicen todo se repite, sí, pero no necesariamente se repite como el que luego es violento, sino que también se puede repetir como aprendo a ser víctima y que siempre pueden ser violentos conmigo.
Ocurren las dos cosas. Claro, el tema es ¿Cuántas que- veces dicen todo el tema que está hoy de la violencia en el pololeo? ¿Cuántas veces nosotros mismos a nuestros hijos les hemos enseñado a ser violentos? No, el bullying Entonces, Claro, lo, que es yo sé, lo permanentemente. complicado es que a nosotros nos criaron de una manera mucho más estricta. Probablemente a todos en algún minuto nos llegó un zapatazo. Y quizás consideramos que ahora estamos de lo más normal, Claro, que seguimos ahora las soy más normas, suave. Pues, pero claro. probablemente los tiempos han cambiado mucho de cómo nos criaron a nosotros y cómo nosotros tenemos que cambiar para criar a nuestros hijos. O sea, claro, nunca debería haber ocurrido que el zapatazo sea normal. No. Nunca debería pasar eso. Yo creo que es bien importante hacer el ejercicio uno como papás de empezar a notar cuáles son las veces en que yo reto a mi hijo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué me enojé? ¿O por qué él se portó mal? ¿Y cuál fue mi reacción? Porque a veces nos enfocamos tanto en que no aguanto lo que hace mi hijo, que ya estoy cansada, que ya no doy más, y no me doy tanto cuenta de lo que yo estoy haciendo. Y siempre la reacción que van a tener los niños efectivamente va a ser un reflejo de nosotros. Entonces tenemos que partir por mirarnos a nosotros, cómo Maribel, te estoy hablando, qué te estoy diciendo. Viendo los resultados de este informe, me daba cuenta que los niños reconocen a la madre mucho más que al padre como la que está poniendo límites, poniendo orden, pero también como la que más maltrata. Y al mismo tiempo como la que más abraza, más da besos, más le Sí. dice que los Hay una quiere. contradicción, yo creo, ahí para el propio niño, Sí, ¿no? se crea una contradicción. Y bien además, grande, perdón, porque- en esto de los roles, papá, mamá, están súper marcados todavía. El papá aparece muy poco respecto de la madre. Eso es impresionante que todavía está muy marcado. Están apareciendo más los papás. O sea, yo hace 10 años me tocaba que cuando yo atendía una familia, de 10 papás veía uno. Hoy día yo creo que de 10 papás, o sea, de 10 familias, veo por lo menos unos 5 papás o 6. Entonces hay ha un cambiado cambio. Más mucho. presente. Yo diría que en 10 años ha cambiado muchísimo. Pero todavía está mucho el concepto de que el papá ayuda. No es su responsabilidad. No, que el papá, Porque como uno está suele menos, claro, en el fondo, pero él ayuda. tiene Entonces menos no puedo oportunidad estar retando. de estar retando. También. Claro. O no está a Pero- la hora de las comidas, que es donde pelean muchas mamás, o a la hora de las tareas. Claro, pero el no estar físicamente presente no significa que no estés. No, por supuesto. Entonces también un papá puede hacerse cargo de todas esas labores y de todas esas tareas. Ahora, en esos resultados hay que distinguir entre una violencia real y ver una mamá que pone los límites y que tal vez ahí está siendo muy dura para poner los límites, que no debería ser desde lo negativo, sino que desde lo positivo. Pero ¿qué es lo que sí ocurre? Que no es tan contradictoria muchas veces cuando yo tengo una persona que sin maltratar, obviamente sin maltrato, sin violencia, pero una persona que es muy clara en decir esto sí y esto no está permitido, es quien también me puede proteger. Y esto de lo que estamos hablando, Maribel, está siendo ahora noticia, sobre todo a raíz de la publicación de este estudio, pero en 2 o 3 días más pasa a cuarto plano, pero el problema sigue. Sigue. ¿Qué opinión tienes de eso? O sea, es mi gran trabajo en la vida. Yo de hecho con los niños trabajo en sus casas, no voy a la consulta, no los En su llevo a la entorno consulta. natural. O sea, a los colegios, a las casas, a los jardines infantiles, porque un poco hay que impregnar a los papás de que hay distintas maneras de criar. Están tan acostumbrados todos a seguir modelos específicos de lo que me dijeron, de lo que no nos dijeron, y tan pocas veces se centran en decir qué es lo que necesito yo, qué soy yo capaz de hacer como mamá o como papá y qué es lo que necesita mi hijo. Uno también conversando a veces con las amigas sobre el tema de la crianza, una de esas dice, no, es que no quiere comer, no se quiere bañar, no quiere estudiar. Y una vez me dijeron, no hay que dar todas las peleas. Sí, quizás las más importantes y no pelearlo todo. Partir por decir que no es una pelea, ¿cierto? Claro. Si partimos por plantear O que esta- no es esta, una pelea. entre comillas, y pelea tiene que ser madre-hijo. Y no tiene que ser un tira y afloja. Tiene que ser, veamos para qué es mejor y para qué es peor. Si yo tengo un hijo que sé que para matemática no es bueno, pero es súper bueno para música, no significa que no va a estudiar matemática, pero le voy a reforzar muchísimo música y lo voy a ayudar con lo otro, lo vamos a trabajar, pero no le voy a decir que es menos importante que sea súper bueno para música que no lo sea para matemática. Entonces, puede ser que a un niño le cueste más comer y sea más lento, o lo que pasa muchísimo, están muy acostumbrados los papás que todos los niños tienen que ser iguales y a cierta edad tienen que cumplir ciertos hitos. Voy a poner un ejemplo. Al año tiene que estar comiendo todo entero. Ah, Y hay claro. niños que les gusta comer molido. O cuando y tienen que empezar a prefieren, leer, por y, ejemplo, claro. y en vez de comer el picao al año, lo comen al año y medio o a los 2 años. Ahí, claro, no pasa nada. No va a pasar nada. Hay niños que unos pueden dejar el chupete a los 8 meses o al año y otros lo van a dejar a los 2 años o a los 3. Y no va a pasar nada tan grave tampoco. ¿Por qué empieza este concepto de empiezo esta lucha
para lograr que mi hijo tenga estos hitos en el desarrollo? Porque tratamos que todos los niños sean iguales. Sí, y yo tengo porque la también- sociedad, perdón, Sí. de alguna manera te lo Te exige culpa si también no es así, ¿cierto? en un sector determinado, en un sector socioeconómico determinado además, donde tú tienes que postular a tu hijo a un colegio, donde le van a exigir cierta sociabilidad. No, y tiene que dibujar la figura Claro. humana o tiene que aprender Pero a leer en la es un tema tan grande el de las postulaciones a los colegios. Que es uno de los tres más Es grandes un que tema, pasa sí, al postular. que al yo creo que colegio. no debería existir así. Pero bueno, existe. Y otro Pero tema no te complejo es el preocupes. de la adolescencia. Se nos acabó el tiempo, te vamos a invitar otro día para hablar de esas etapas que yo también creo que Por son favor, lleguemos a súper, eso. súper difícil el tema de la adolescencia. Te damos las gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias, María. Hacemos otra pausa y ya volvemos. Estamos aquí de vuelta en Esto es Noticias, las pantallas de UCB Televisión. No nos ha parado la conversa nosotros de los temas de actualidad de hoy. Bueno, en la mañana bien temprano conocíamos a través de una carta enviada desde el Vaticano de que el Papa Francisco le había aceptado la renuncia a 2 obispos. Se habían instalado de inmediato 2 administradores apostólicos. ¿Qué creen ustedes que ocurrió aquí? ¿El Papa seguirá anunciando que acepta más dimisiones? ¿O quizás hasta aquí llega esta primera como etapa? ¿Se acuerdan que el Papa hablaba de estas 3 etapas? Ya son 5 los obispos a los que se les ha aceptado la renuncia, con los de hoy que son el de Talca, Horacio Valenzuela, Caradimo, ligado a ese caso, Claro, discípulo académico, claro. y Goich. Alejandro Goich en Rancagua, que es uno de los grandes obispos que se consideraba hasta hace un tiempo, y justo Está después de que súper volvieron enfermo de... también. Y que justo después de que volvieron del Vaticano se conoció la existencia de la cofradía, la familia, estos curas de distintas parroquias que abusaban también de menores, y que él se enteró y dice que no creyó, que no hizo nada, inacción. Yo creo que esto va a seguir, porque en un principio, cuando obviamente uno de los 3 primeros fue el obispo Barros, que era el más cuestionado de todos, uno podría haber pensado, a ver, esto será hasta acá, seguirá, no lo sabemos. Después vino Chic Luna, y así como conocimos que aceptaron 2 nuevas renuncias, podríamos seguir conociendo más en el futuro. Y no olvidemos que en estos días hemos conocido más casos de abuso que antes no conocíamos. Más o que denuncias bien, también. Claro, más En Chillán, denuncias. por ejemplo, hoy día el obispo de Chillán dijo que había recibido 2 nuevas denuncias contra sacerdotes, una que ya se está investigando y la otra que está en su etapa inicial, y uno de estos religiosos acudió a declarar voluntariamente. Pero yo creo que... Pero podríamos seguir conociendo más casos. eso sí. Bueno, en Aysén, de hecho, en Aysén hay una denuncia que afecta a sacerdotes, pero que involucra también por inacción al obispo Infantí de la Mora, que además es uno de los que uno consideraba más, no sé, pues alejados de Caradima, de los que más cuestionó la permanencia de Juan Barros en el obispado, y sin embargo también está acusado ahora de no haber tomado cartas en el asunto cuando le llegaron las denuncias de abuso. Claro, y respecto a esta carta que yo comentaba al inicio, que venía desde el Vaticano, no entregan detalles de por qué se aceptan las renuncias. Como que el tema sigue siendo un poco ambiguo. Sí dicen, va a salir, acepto su dimisión, asume este administrador apostólico, pero el por qué, el detalle, no lo publican. No, y ellos tampoco se quieren hacer cargo tan directamente, porque si miramos las palabras del obispo Goich, él, por un lado, alude a la edad, que ya estaría nada que corresponde que se termine de cumplir su Hace función. varios años que cumplió los 75. Claro, ya, pero por otro lado, él sigue asegurando que no cumplió nunca su deber. Pero también lo veíamos hace unos días, él reconociendo que en realidad no fue tan dirigente como se hubiera esperado. Ahora, yo creo que hay que ser claro, si alguien recibe una denuncia, por mínima que sea, tiene que actuar, tiene que desarrollar una investigación. Entonces, el solo hecho de haber minimizado las denuncias o haberlas dejado pasar, ya es incumplir en un 100% con su deber. Mira, Y en todo Horacio caso- Valenzuela en una carta, sí. porque no habló con los periodistas también, pide perdón, pero lo hace en términos bien genéricos, sin aludir a nada en particular. Si me equivoqué en algo, si hice o no hice algo, perdón, dice. Sí, en todo caso, a través de redes sociales, por ejemplo, varias de las víctimas de Fernando Caradima han manifestado su respaldo a estas decisiones que ha tomado el Papa. Tenemos por aquí, por ejemplo, lo que hoy día en la mañana escribió Juan Carlos Cruz: conocida esta renuncia, lento pero seguro, 2 obispos malos y corruptos menos a cargo de gente buena, Horacio Valenzuela, Talca, Alejandro Goich de Rancagua, a la casa. Hashtag váyanse todos. Tema entonces que se destaca hoy día, y también, claro,
se instalan estos administradores apostólicos, en vez de que el Papa nombre un obispo, eso hay que esperar. Y hoy día aparece el nombre de Fernando Chomalí como el posible sucesor de Ricardo Ezzati. Aparecía en la portada yo ahí pensé si la segunda lo está promoviendo o lo está funando. Debo reconocer que me lo pregunté. Mira, en general siempre se dice que cuando alguien quiere quemar a una persona va a estar que pero eso es trascienda los días típico, los previos, candidatos ¿no? a los Óscares, Me lo pasan pregunté. todas esas cosas. Sí, Sí. Pero bueno, y todo otro tema que hizo noticia hoy día fue la liberación del gendarme, que estaba, se supone que no hizo nada por detener esta tortura que afectó a 2 ecuatorianos dentro de la prisión, y la Corte de Apelaciones finalmente lo deja en libertad. Él entregó varias declaraciones, pero tú comentabas sobre este tema, Vero, fuera de pantalla, diciendo que Que yo estoy con el gendarme. estabas con el gendarme. Es que yo creo que es muy difícil que él hiciera más de lo que hizo, digamos, que en la declaración judicial los 2 ecuatorianos, o uno al menos, planteó que no estaría vivo si no hubiese sido No, por la claro. intervención No, del claro, sargento sí. Palma. Ahora, yo no Que, entiendo- perdona, que era muy difícil que hubiese hecho mucho más de lo que hizo, considerando que él estaba solo con 180 reos, independiente de que él fuera el que estaba armado. ¿Qué haces tú con 180 reos encima? Pero yo no logro entender por qué prisión preventiva. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó entre medio que se procedió a tomar esa medida cautelar tan dura? Porque claramente acá él no Bueno, era un se peligro. conocieron las declaraciones, se conocieron las pero previo. declaraciones de... Pero eso lo conocimos de nosotros los reos después. ecuatorianos. Por eso, pero en el fondo, cuando tú Esa puede tienes ser una este razón caso, del cambio con la Corte de Apelaciones. para el cambio sí, pero ¿por qué no preguntaron eso antes? A ver, él no era un peligro para la sociedad, tampoco había un riesgo de fuga, en el fondo no se justificaba una medida tan dura, siendo que además las 2 personas que fueron torturadas dijeron que gracias a él están vivos. Acuérdate que él no se presentó el primer día. Sí, Puede haber sido una razón que consideraran el juez en el Claro, tribunal de para tomar garantía esa para decisión. dejarlo detenido. claro, pero ¿por Puede qué no ser. preguntarle a los afectados en el minuto 1? Porque es evidente que cuando ellos dicen, los 2 dijeron, gracias a él estamos vivos. Entonces, bueno, ¿qué más se puede Algo esperar? hizo. Por lo No es menos que no haya algo. hecho nada. Él dijo que entró a sacarlos. Que ellos dijeron, él nos tomó y nos llevó a un lugar seguro. Entonces, obviamente tiene que seguir la investigación y tiene que determinar exactamente qué fue lo que ocurrió, pero este caso quizá manejado por la opinión pública, en un comienzo, parte importante avalando esta tortura, que no se puede justificar bajo Yo no ninguna diría parte circunstancia. importante, ¿ah? Yo No. diría que en redes sociales hubo, que Sí. en televisión hubo algunas personas relevantes que Sí, por eso. lo apoyaron, pero no todo el mundo. De hecho, No, nosotros no lo único todo que el mundo. dijimos fue, No, ¿sabes no, qué? no. Aquí están los derechos humanos primero. Sí, Sí. sí. De No, pero, todo el mundo. pero una división. Sí, tú en la nombrabas, sociedad. Bárbara, lo que está, bueno, lo hemos comentado aquí en la semana, lo que está ocurriendo con las cárceles en el país, este hacinamiento que es realmente espantoso. Tuvo Marcos Aburto acá también de la ANFUP entregándonos detalles de cómo viven. Nos hablaba de un suicidio al mes en Gendarmería, Pero 20 eso no se sabe. intentos de suicidio. Y también vimos este video. Él nos contaba, por ejemplo, que este es un día normal en la cárcel. Hay una pelea ahí que se repite y entre medio de todas estas personas hay un gendarme. Solo un gendarme. Vamos, yo se los voy a mostrar. No, incluso hay Nos imágenes. costó encontrarlo ese Todavía día. no entra. Nos costó encontrarlo ese día. Muchas veces hemos visto imágenes en que Ahí entró, ellos ahí hacen armas hechizas. Ahí se está. agreden. Recién ahí porque entra. tampoco está porque tampoco está todo el Mira, tiempo en recién medio ahí entra. de los reos. Tiene que seguramente bajar o entrar al patio. Toma tiempo. Pero Y esto es una el, persona. el día a día. Eso como el Prácticamente, desde. y aquí sin armas, otras veces con cuchillos y con otro tipo de Con armas hechizas. de armas hechizas, claro, pero lo bueno es que se puso el tema de gendarmería sobre la mesa, se Ahora, evitó se ha puesto este hartas paro. veces sobre la mesa el tema de gendarmería y lamentablemente casi siempre quedan lo mismo en nada. Bueno, ojalá Y- ahora con esta mesa de trabajo con la directora de Gendarmería, Claudia Bendek, que por parte de los funcionarios ha sido súper cuestionada, incluso escuché que hablan de ella como patrón de fondo. Ahí voy a decir que a lo mejor hay una visión un poco machista de los gendarmes también respecto de, Claro, de la directora. se han puesto todos esos temas sobre la mesa, pero uno espera que ojalá con todo esto realmente se cambien las condiciones para los dos lados, lo que está pasando con el hacinamiento y también cómo viven los gendarmes, que al final parecen un preso más en algunas situaciones. Una situación muy compleja. Súper complejo. Lo otro, el presidente Sebastián Piñera viajó nuevamente a la Araucanía, hizo una gran cantidad de anuncios económicos, policiales, un plan también con armamento moderno, unos tanques blindados, de todo un poco, y se supone que de aquí a agosto va a anunciar ya el gran detalle de lo que será este plan Araucanía, una inversión de unos 24.000 millones de aquí a 8 años. Pero es que, a ver, nosotros siempre hablamos de la Araucanía como una región donde hay violencia, donde la gente o parte se siente insegura, actos terroristas,
Pero lo que no se dice es que también tiene muchos problemas económicos, también tiene muchos problemas de cesantía. Entonces, hay que abordarlo de alguna manera en que se pueda Más sentir integral. la gente tanto bien en lo económico como en lo seguro. Es una de las regiones más pobres Sí. del país, donde hay menor inversión, además. Claro, y además es como un cierran. círculo vicioso. Hace muy poco cerró una empresa muy importante, me voy a equivocar con el nombre seguro, ICAL, Una Cial. constructora Cial. Cial, una constructora, 1.200 personas que quedaron Sin trabajo. de inmediato. Me imagino que por eso se reunió a primera hora de la mañana el presidente Piñera con empresarios de la zona, para incentivar Sí, precisamente hubo un encuentro eso. que es parecido a un Alenade que hacemos en Santiago, pero es una versión regional. Mira, acá está la foto, perdón, sí, del Encuentro presidente cuando empresario. hace este anuncio, que para muchas personas, un poco raro esto, como quizás amedrentando, como amenazando quizás. Yo leí varios comentarios en redes sociales de este anuncio en tema policial que es el presidente. Porque puede resultar contradictoria. Esta imagen en particular del presidente delante de los policías armados, organizados de esta manera, esta fuerza de tarea jungla que se llama, respecto del trabajo que había estado haciendo el ministro de Desarrollo Social desde hace ya un par de días, reunido con comunidades mapuche incluso, reunido con excombatientes, ex líderes de la CAM, Con que familiares han de víctimas abandonado también. el terrorismo, puede ser contradictorio. O sea, que es un tema sensible y para ellos, más allá de lo que significa para nosotros, tenemos que pensar en lo que significa para ellos. Entonces, claramente para algunos eso es una provocación y para otros es una señal de mano dura y de tranquilidad, que en el fondo son De las mayor dos seguridad. posturas. O se está haciendo que algo también, eh, quizá. son difíciles porque son totalmente contrarias. Para uno, ojalá sacar a los militares a la calle y pusieran orden, mientras que los otros consideran que es una provocación y que quieren militarizar lo único que podría hacer es agravar el conflicto. Entonces, es muy difícil. Por algo, todos los gobiernos anteriores no han logrado llegar a una solución. Llevamos hablando de esto. Este no es ni el gobierno del presidente Piñera, No. ni de la presidenta Bachelet, ni de nadie. Esto es Ni un de tema Lago, que ni viene de de Frey, todos. ni de Elvin. Claro, y como sociedad no hemos sido capaces de encontrar una solución. Mira, claro, sí, lo que estábamos comentando, quizás para muchos se puede cuestionar, pero el propio presidente cuando asumió se puso como uno de sus grandes objetivos el tema de la Araucanía, como de la infancia, entre otras cosas. Pero difícil desafío, sobre todo con lo que comentamos, que son tantos los gobiernos que han tratado de mejorar la zona en distintos ámbitos económico, social. Bueno, él se lo ha planteado como uno de sus grandes desafíos. Aquí está la página de la presidencia. Ahí está el presidente Piñera, que encabeza junto a ministros Andrés Chadwick y también con Carabineros, presentación de fuerzas especiales para combatir la violencia con efectivos tecnología y también apoyo aéreo. Ahora, sin combatir la violencia es muy difícil que pueda remontar económicamente la región. Hay que decirlo. O sea, no va a puede querer haber más inver- inversión. Dices No tú, va a los haber, empresarios no van a levantar no, porque más finalmente en la medida empresarios. que tú veas que sigan quemando camiones o que queman empresas, al final, obviamente, el que puede va a elegir otro lugar para invertir. Sí. Y eso lamentablemente es así. Vero, Bárbara, se Gaby. nos acabó el programa. Gracias por acompañarnos esta noche. Nos Muchas vemos la gracias. próxima semana. Nos vemos la próxima Sin semana. falta. Con ustedes nos vemos nuevamente el domingo. Que estén bien. Buenas noches.